Hace unos días, si sintonizabas la televisión en la Ciudad de México y buscabas el canal de Multimedios, podrías haber jurado que el panorama mediático estaba a punto de cambiar. Los documentos oficiales estaban ahí, firmados y sellados por el gobierno federal. O sea, la señal rusa RT tenía luz verde para entrar en millones de hogares mexicanos como un nuevo subcanal. Se sentía como el desembarco definitivo de una potencia extranjera en nuestra frecuencia. Un movimiento que, la verdad, muchos daban por sentado tras obtener el permiso oficial en diciembre. Pero si hoy enciendes tu televisor, lo único que vas a encontrar es el vacío de siempre. Es una situación casi surrealista. Por segunda vez en apenas 3 años, después de meses de trámites y una aprobación federal que parecía el paso final, el acuerdo se evaporó. Un representante de Grupo Multimedios simplemente confirmó que las negociaciones se rompieron y que el canal no será añadido. Sin grandes explicaciones, sin drama, nada. Solo una puerta que se cierra justo antes de que alguien cruzara el umbral, repitiendo exactamente el mismo guión de hace 3 años. Pero lo más intrigante no es solo este fantasma ruso que se niega a aparecer, sino el caos que se ha desatado en el resto del dial mientras todos mirábamos hacia esa señal fallida. Al inicio de este febrero, el mapa de la radio en México ha comenzado a transformarse de manera frenética, casi errática. En ciudades como Villahermosa y Puerto Vallarta, las marcas están saltando de una frecuencia a otra como piezas de un rompecabezas que no encaja. Vemos franquicias de Vox que se mudan de casa, el regreso de marcas locales como Oreja FM y la expansión silenciosa de W Radio en Zacatecas. Y mientras las estaciones cambian de nombre y de música de la noche a la mañana, en las oficinas de la CIRT se respira una tensión distinta. Una oferta de aumento salarial del 3% ha sido lanzada sobre la mesa, pero los sindicatos la han recibido con un rechazo absoluto, dejando una brecha que parece difícil de cerrar. ¿Por qué se caen los grandes acuerdos internacionales en el último segundo? ¿Qué está impulsando este juego de sillas musicales en la radio mexicana y por qué el ambiente laboral está a punto de hacer cortocircuito? Hoy vamos a desglosar qué está pasando realmente detrás de los micrófonos en este inicio de mes. De acuerdo. Son 3 frentes abiertos y cada uno parece más complicado que el anterior. Empecemos por el más extraño, el del canal fantasma ruso. Esto no es normal. Que una empresa como Multimedios, con toda su maquinaria legal, obtenga un permiso federal del IFT y luego, por segunda vez, simplemente diga «siempre no», huele a que la historia oficial no es toda la historia. ¿Qué pudo haber pasado para que un proyecto tan avanzado se desmorone así en el último minuto? Tienes toda la razón. No es nada normal y definitivamente la historia es mucho más profunda que un simple rompimiento de negociaciones. Para entender la frustración interna, hay que pensar en la gente de ingeniería. Se cuenta en los círculos de la industria la historia de un ingeniero jefe, vamos a llamarle Sergio, que en la Ciudad de México tenía ya todo montado. Y no hablamos de planes en un papel, ¿eh? Hablamos de transmisores configurados, de pruebas técnicas ya hechas, de tener la resolución del IFT impresa sobre el escritorio. Para él y su equipo, el lanzamiento era inminente. O sea, estaban a un botón de distancia. Exactamente, a un solo botón, y de repente, silencio absoluto. Las llamadas de seguimiento de los directivos de Multimedios, cesaron. Las reuniones agendadas se cancelaron sin explicación alguna. El proyecto murió ahí, en el escritorio. Y esta anécdota es clave porque nos dice algo muy importante. El problema no fue técnico. Tampoco fue un problema burocrático con el IFT. A ver, detengámonos ahí. Si el IFT, que es el árbitro técnico, el regulador, dio luz verde, ¿qué fuerza es más grande que el regulador federal para detener algo así? ¿No se supone que su decisión es la que cuenta? Se supone, y justo esa es la contradicción que expone todo el asunto. El proceso ante el IFT, el de autorización de multiprogramación, es muy riguroso. Multimedios ya lo había navegado con éxito antes. Hay un precedente muy claro. La resolución de 2019 que les permitió añadir Milenio TV, CB Shopping y MBS TV en sus estaciones de Puebla y Tlaxcala. O sea, saben perfectamente cómo hacerlo, cumplieron con cada requisito. El problema es que la autorización del IFT solo cubre los aspectos técnicos y de competencia, no cubre las presiones geopolíticas invisibles ni el cálculo de riesgo político. ¿Presiones geopolíticas invisibles? Eso suena a película de espías. Estamos hablando de presiones de otro gobierno.
¿O de un cálculo de multimedios sobre cómo se vería esto a nivel internacional? Es una mezcla de todo eso. Y aquí es donde entra la dimensión legal que roza con lo político. El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, el IDET, llevaba tiempo advirtiendo sobre esta figura del programador extranjero. La Constitución mexicana es muy específica. Limita la inversión extranjera directa en radiodifusión a un máximo del 49%. Pero esto no era una inversión, ¿o sí? Era un acuerdo para transmitir una señal que ya existía. Es una zona gris muy delicada. RT no es cualquier canal extranjero como la BBC o Deutsche Welle. Es un medio financiado y controlado directamente por el Estado ruso. Para muchos abogados, permitir que un canal así opere en una frecuencia concesionada al Estado mexicano, aunque sea en un subcanal, es el equivalente funcional a darle una concesión a un gobierno extranjero. Se abre un debate constitucional enorme, y para una empresa privada como Multimedias, el riesgo de quedar atrapada en medio de ese fuego cruzado es gigantesco. Al final, el cálculo es simple. El beneficio comercial de tener a RT en su parrilla es mínimo comparado con el riesgo político y de reputación de asociarse con un medio tan controversial en el clima global actual. El permiso del IFT es una condición necesaria, sí, pero no suficiente. La geopolítica pesó mucho más. Entendido. Entonces, el fantasma ruso se desvanece por un cálculo de riesgo político. Pero mientras todos veíamos esa puerta cerrarse en la televisión, mencionaste que en la radio se desataba un caos total. ¿Son dos tormentas separadas o hay alguna conexión? Son dos tormentas que nacen de la misma nube. La incertidumbre económica y estratégica que vive la industria. Y lo de la radio es fascinante porque vemos dos caminos de supervivencia completamente opuestos jugándose en tiempo real. Por un lado tienes la fiebre de las franquicias, la consolidación. El ejemplo más claro es Radio Cañón, que está expandiendo agresivamente los formatos de Radiópolis. De repente el formato pop de Vox aparece en Villahermosa y en Puerto Vallarta, y una marca tan potente como W Radio aterriza en Zacatecas. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Que una estación local apaga su programación y empieza a retransmitir lo que se hace en la Ciudad de México? En gran medida sí, o al menos adopta una marca, un formato musical y una línea editorial que se decide a nivel central. Corporación Bajío Comunicaciones hizo algo similar en Irapuato, tomando las frecuencias que antes eran de Grupo Asir para instalar sus propios formatos, Radar y Radio Lobo. Para entender el impacto de esto, hay que pensar en el lado humano. Imagina un locutor, llamémosle El Gallo, un tipo que lleva 30 años en la misma estación de Irapuato. Conoce a los dueños de las tiendas, las historias de las colonias, el sentir de la gente. Es la voz de su comunidad. Claro, es parte del tejido social de la ciudad. Exacto. Y de un día para otro llega a su cabina y le dicen que la estación ahora se llama Radio Lobo y que la lista de canciones y los jingles vienen de una oficina en otra ciudad. Su programa local, ese que conectaba con la gente, se cancela o se reduce a cápsulas mínimas. La estación deja de ser un reflejo de Irapuato para convertirse en un eco de una estrategia nacional optimizada para vender publicidad a gran escala. Es un golpe brutal a la identidad local. Suena desolador. Pero si es una tendencia tan fuerte, ¿por qué alguien iría en la dirección contraria? Mencionaste el caso de Oreja FM en Villahermosa. Y ese es el contrapunto que hace todo esto tan interesante. Oreja FM termina su acuerdo con Multimedios y en lugar de buscar otra franquicia grande, otra marca nacional que les dé seguridad, deciden apostar por sí mismos. Deciden volver a ser una marca 100% local independiente. Es una decisión muy valiente. Pero, ¿cuál es la lógica de negocio detrás de estas dos decisiones tan opuestas? Una parece el camino seguro y la otra, un salto al vacío. Ambas son estrategias de supervivencia, pero basadas en filosofías distintas. El modelo de franquicia que siguen Radio Cañón y Corporación es una decisión para mitigar el riesgo en un mercado publicitario muy contraído. Comprar una franquicia como Vox te da acceso inmediato a una marca que la gente ya conoce, a sistemas de operación probados, a programación de calidad y a soporte en marketing. Es como comprar un McDonald's en lugar de abrir tu propia taquería. Tienes un piso de ventas casi garantizado. ¿Y la desventaja? Siempre hay una. La desventaja es enorme. Primero, el costo. Pagas regalías constantes que usualmente se calculan sobre las ventas brutas, no sobre las ganancias. Es un socio que siempre cobra aunque tú pierdas dinero. Segundo,
Y más importante, sacrificas tu autonomía. El control creativo es casi nulo. Eres un ejecutor de una estrategia ajena. El modelo independiente de Oreja FM es todo lo contrario. Es la taquería. Es la taquería, exactamente. Asumes el 100% del riesgo. Tienes que construir tu marca desde cero, competir contra los gigantes, convencer a los anunciantes uno por uno. Pero a cambio, conservas el 100% de tus utilidades y, sobre todo, tienes libertad total. Puedes ser ágil, reaccionar a lo que pasa en tu ciudad en minutos, crear una conexión con la comunidad que una franquicia jamás podrá igualar. Lo que vemos es una bifurcación, la seguridad y la escala de la consolidación nacional contra la agilidad y la conexión de la identidad hiperlocal. El futuro de la radio mexicana se está debatiendo entre estos dos modelos. Es increíble cómo estas decisiones de negocio transforman el paisaje mediático. Pero mientras los directivos juegan este ajedrez estratégico, en las cabinas y en las oficinas, la tensión es de otro tipo, ¿verdad? Y suena mucho más urgente. Estamos a viernes 13 de febrero de 2026 y la amenaza de una huelga nacional es real. Es más que real, es inminente. Hoy es la última reunión programada entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, y los sindicatos, principalmente el CITATIR. Si no se llega a un acuerdo sobre la revisión del contrato ley, la huelga podría estallar el 16 de febrero y el ambiente está, de verdad, increíblemente tenso. ¿Qué tan lejos están las partes? ¿De qué estamos hablando? El punto de quiebre es el aumento salarial. La oferta de la CIRT no solo es baja, sino que se percibe como una ofensa. Para ponerle un rostro, piensa en una operadora de audio veterana, una de esas personas que son el corazón de una estación de radio y que ha dedicado 30 años de su vida a la empresa. Para ella, que la patronal llegue a la mesa con una oferta de un 3% de aumento salarial, en el contexto de la inflación actual, ella lo describe como una bofetada. No es solo el dinero, es la falta de reconocimiento, la gota que derramó el vaso. Pasar de un 3.5% que ya era considerado insuficiente a un 3% y sin ofrecer absolutamente ningún incremento en otras prestaciones fue interpretado por los sindicatos como una falta de voluntad para negociar. Se dice que en muchas radiodifusoras del país los trabajadores ya tienen listas las banderas rojinegras. No porque quieran la huelga, nadie la quiere, pero la ven como el único recurso que les queda. El riesgo de un silencio informativo sin precedentes es muy, muy alto. ¿Y cuál es el argumento de la CIRT? No pueden estar buscando una huelga a propósito. Deben tener una razón para una postura tan dura. Su postura se basa en una palabra: imposibilidad. Alegan una imposibilidad jurídica, técnica y económica para satisfacer las demandas. Y tienen sus argumentos. Hablan de una caída sostenida y brutal en los ingresos por publicidad tradicional, una sobreregulación que los asfixia y un factor que no se puede ignorar, la inseguridad. Operar estaciones en ciertas plazas fuera de las grandes capitales se ha vuelto muy costoso y peligroso. El problema es que mientras los directivos ven números rojos, los trabajadores ven que su poder adquisitivo se pulveriza. Entonces, no hay punto medio. La huelga es inevitable. Los sindicatos ya declararon que están en un periodo de prehuelga, lo que significa que logísticamente ya se están preparando para el paro. Y hay que dimensionar la escala del conflicto. Esta industria genera más de 150,000 empleos directos e indirectos. No es un asunto menor. La propia CIRT lo admitió en un comunicado reciente, diciendo: «Nunca habíamos estado en una situación tan compleja. Esto ya no es una negociación salarial difícil como las de otros años. Es el choque frontal de un modelo de negocio en declive estructural contra las necesidades básicas de sus trabajadores. Es la tormenta perfecta». Vaya panorama. Un canal internacional bloqueado por la geopolítica, un mapa de la radio que se reconfigura por la presión económica y ahora una industria entera al borde del abismo laboral. Son 3 piezas de un rompecabezas muy sombrío para los medios en México. Última sobre derechos laborales. En realidad son 3 síntomas de la misma enfermedad. La industria de la radiodifusión en México está en medio de una crisis profunda, una crisis de identidad y, sobre todo, de viabilidad económica. Es como si los viejos pilares que sostenían todo el edificio se estuvieran desmoronando al mismo tiempo. Precisamente, los modelos de negocio que funcionaron durante décadas ya no son sostenibles. La publicidad migra a lo digital. Las audiencias se fragmentan y los costos operativos no dejan de subir.
El futuro de todo el ecosistema mediático mexicano, lo que escucharemos y veremos en los próximos años, se está decidiendo ahora mismo, en estas decisiones de consejos directivos, en estas mesas de negociación, y potencialmente en el silencio que podría dejar una huelga.